Bueno, continuamos. Tenemos algunos problemas en la conexión de Internet. Entonces decíamos que establecía una diferencia genial entre el creyente y el curioso. Y Agustín entendía que el creyente es el estudioso, es el que ahonda, es el que se concentra y es el que acepta además la autoridad externa. Ahora, esto es fundamental. Creyente no es solo el que confía a lo que no entiende. Pues hay cosas que no entendemos y parece que las dejamos ahí y simplemente confiamos. Dice Agustín, creyente no es solo el que se confía a lo que no entiende, porque tiene fe, ¿no? Sí que la autoridad, por ejemplo, de la Iglesia, la autoridad de la Iglesia en este sentido tiene un rol muy importante en aquello que cree el creyente. Esto es muy interesante, porque la Iglesia es madre, la Iglesia es maestra, la Iglesia es guía, la Iglesia promueve constantemente a que este entender sea cada vez mayor, ¿no? Entonces, el crédulo o el curioso, el que simplemente escucha, asiente, elimina la perspicacia, pero no por ello acepta la autoridad y se confía en la autoridad de lo que cree. No. Es importante lo que nos dice este texto que estamos reflexionando al inicio. No se puede reducir la posesión de la verdad únicamente a la curiosidad o al gusto de saberla. Y por eso mismo el creyente, el que se confía en la fe, debe además aceptar una autoridad de la que no duda para poseer y comprender lo que no es tan claro. El creyente indaga, busca, se apoya en la autoridad de la Iglesia, en la autoridad que ahonda y profundiza para que sea un creer sólido, firme, seguro y que se va ahondando dentro de ese adentrarse de mano del Espíritu, obviamente, y del estudio cuidadoso, la revelación cristiana, la Sagrada Escritura. Es la fe el medio para empezar lo que llama Agustín con la palabra adoctrinamiento. O sea, con la fe empezamos con ese creer base, con ese creer de que lo que está allí es la palabra del Señor. Con ese creer empezamos nuestro proceso de adoctrinamiento. Bueno, no de adoctrinamiento, Agustín dice de afianzamiento. Hoy lo podríamos llamar, ese adoctrinamiento lo podríamos llamar catequesis, enseñaba la doctrina, y la doctrina era todos los elementos que se implicaban en el conocimiento, vivencia y celebración de la fe. Eso me parece que es algo muy interesante, ¿no? Entonces, luego podríamos hacer una distinción, la persona suspicaz, el que no cree, el que todo lo tiene que investigar, el que todo lo tiene que ahondar, ¿no? Entonces, mucha gente es suspicaz, por ello prefiere de alguna manera evaluar todas las pruebas y evidencias que tenga respecto a un hecho antes de verificarlo, y siempre tiene problemas para aceptar de buenas a primera una postura que se me proponga como verdad, ¿no? Es bien interesante. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Asumir la fe y sus implicaciones no es tan fácil. Asumir una fe seria, una fe comprometida, una fe madura, no es tan fácil cuando muchas veces se busca estar en la comodidad de lo que me gusta y desechar lo que no me conviene. Entonces, que cogemos solamente partecitas, aquello que me conviene para dar sustento a una posición personal, pero no estamos buscando con honestidad y transparencia la verdad, aunque ello signifique que yo no vaya a salir satisfecho. ¿Por qué? Porque en el fondo muchas veces trato de buscar es mi propia utilidad, ¿no? Yo creo que es innegable que esto es lo que pasa con muchas de las personas y los que conocemos como herejes que se colocan como una autoridad suprema
y que de alguna manera salen de la unidad creyente porque no se ajustan a su criterio personal. Por eso acusan a la Iglesia Católica, dice Agustín. Agustín tenía la controversia pelagiana, donatista, tenía muchos momentos de toda esta visión pelagiana del mundo y de todas las tensiones que habían en la comprensión de la misma doctrina. Él decía, no, tenemos que afirmarnos en la autoridad de la Iglesia para adentrarnos con seguridad en el depositum fidei, o lo que conocemos nosotros como el depósito de la fe de la Iglesia. Se ha preocupado por acompañar ese discernimiento racional sólido de la fe, que busca siempre tratar de proponer unos presupuestos serios y comprometidos, ¿no? Yo creo que el bien a veces no tiene razón ninguna para, en ocasiones, quedarse manicruzada frente a todos los malentendidos y frente a todas las malinterpretaciones que muchas veces se hacen de la vida de la fe o de la comprensión de la misma fe, que muchas veces muchos entienden hacerlo para atraer a la masa creyente, es dándoles gusto con algunas de sus posiciones, lo que entendemos como el creyente 50-50, o los que han utilizado fragmentando, por ejemplo, la doctrina de la fe para sustentar posturas, por ejemplo, esas que hablaban de que no era el hombre el que actuaba mal, la libertad del hombre, el hombre que elegía mal, sino que había como un principio, que había en el hombre que lo empujaba a hacer el mal, pero no era él, sino ese principio malo. Y cuando obraba bien era como el principio bueno que había en el hombre que lo obligaba a obrar bien. Y que Agustín esclarece que no, es el mismo hombre dentro de una libertad perturbada el que decide contrario. Esa es esta controversia que durante mucho tiempo acompañó a Agustín en la controversia de Fausto y de todos estos pelagianos y de todos estos donatistas que muchas veces interpretaron de una manera equivocada la fe dentro de ese concepto de unidad de la Iglesia, ¿no? Yo creo que eso es bien interesante tenerlo en cuenta. Finalizamos entonces algunos aspectos a considerar importantes que debemos tener cuidado en el momento de profundizar un texto. ¿Tener cuidado con qué? Solo lo subjetivo sin referencia al contexto y sacar frases y acomodarlas sin más a una problemática. Hay una problemática y acomodo una frasecita del Evangelio y con ello la aplico. Tener cuidado con eso. O solo asumir la fe desde lo que me conviene o interesa. Hay partecitas que me gustan, hay otras que no me gustan. O caer en un dogmatismo, en un fundamentalismo de la fe que admite interpretaciones donde algunos se creen como los poseedores de la verdad. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a no ser crédulos, o sea, a no tener una fe sólida, fuerte, que nos ayude a confiarnos en la autoridad de la Iglesia para mantener la unidad de la fe en una comprensión cada vez más segura, más estable, más esclarecida. Yo creo que la Iglesia camina en una gradualidad de mejor esclarecimiento. Pidámosle pues a Dios nos ayude en este caminar. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.